Ya estamos como todos los años con la campaña de la renta. Oficialmente comienza el 2 de abril y termina el 30 de junio y este año hay grandes novedades. Por ejemplo, se puede pagar con Bizum. Hacienda siempre da facilidades para abonar los impuestos. Otra cosa es que dé facilidades similares para las devoluciones. Los trabajadores autónomos deberán presentar declaración sean cuales sean sus ingresos. Hay exenciones por las donaciones y ayudas a los afectados por la DANA. Y después de varias sentencias, Hacienda debe devolver a los trabajadores de las antiguas mutualidades lo que pagaron de más. Y ojo a las deducciones, los contribuyentes no sacamos todo el provecho de ellas y terminamos pagando al fisco de más. Hacienda al final ha decidido eximir de tributación con una deducción a los asalariados que cobren el salario mínimo interprofesional. Y por otro lado, en abril, Estados Unidos pone en marcha los aranceles del 25% a los coches importados, lo cual ha generado todo un terremoto industrial en todo el planeta. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. La campaña de la renta llama a la puerta como todas las primaveras. Y este año hay novedades con las excepciones a las donaciones y también con las ayudas por la DANA. Se han actualizado los umbrales de ingresos que determinan la obligación de declarar. Y este año se podrá pagar con Bizum si la declaración sale positiva. Y al final, la presión de sumar sobre el PSOE rompe los diques de Hacienda. Se aprueba una deducción para los trabajadores con salario mínimo interprofesional, como explica la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Que ese 20% no tenga que tributar a partir de una deducción que se aplicará en el propio IRPF para compensar lo que tendrían que haber abonado frente a lo que se les da para compensar ese abono. Dos cosas a tener en cuenta también en esto del impuesto de la renta. La falta de deflactación de la tarifa en los últimos 4 años, la no adaptación del IRPF a la inflación, lleva a que cada contribuyente pague 1.100 euros más a Hacienda según Funcas. Y ojo a las deducciones, incluidas las deducciones autonómicas, porque no siempre se aprovechan y por lo tanto la factura fiscal se encarece. Una visión más profunda. Aitor Fernández, experto fiscal de Touchdown, gracias por estar con nosotros aquí en la mirada económica de Onda Cero.es. Hola, encantado. Bueno, estamos ya ahí, en capilla para el tema de la declaración de la renta, la campaña de la declaración de la renta. ¿Y qué novedades tenemos en la renta del 2024? Pues sí, estamos a punto y es una campaña que viene cargada de novedades, ¿no? Tanto a nivel estatal, que nos van a afectar a todos los contribuyentes, como a nivel autonómico. Si empezamos por las grandes novedades estatales, la que puede afectar a un gran número de contribuyentes sería la obligación de declarar cuando tenemos más de 2 pagadores, ¿no? ¿Qué pasa? De 15.000 euros a 15.876. Es decir, ajustan al salario mínimo que estaba vigente en 2024 esta obligación de declarar. Además, para estas rentas más bajas, también va a haber una reducción por rendimientos del trabajo que pasa de unos 6.500 euros a unos 7.300, que traducido es que si tenemos rentas bajas nos ayudará un poco y pagaremos menos impuestos o nos devolverán un poquito más. Uh-huh. Además, la deducción por donaciones, que es una donación que siempre hemos visto en Touchdown que se aplica mucho, ha aumentado. Siempre ha sido 150 euros al 80% y el resto que supere esta cuantía al 35%. Pues bien, este año que además ha habido muchas donaciones por el tema de la DANA, por ejemplo, pasamos a tener 250 euros con una deducción del 80%. Y lo que supere estas cantidades estará entre el 40 y el 45, ¿no? Subimos ahí unos puntos porcentuales o la base sobre la que nos podemos deducir, lo cual también yo creo que va a ser una muy buena noticia para la mayoría de los contribuyentes. Pero no hay noticias solamente buenas, también hay, bueno, Hacienda aprieta las tuercas en el tema de las plataformas digitales, ¿no? A eso vamos, nos tienen un poquito más controlados, ¿no? Si bien es cierto que es algo que ya tendríamos que haber declarado si hubiésemos tenido ganancias por venta de segunda mano, criptomoneda, etcétera,
ahora Hacienda no es solo que nos obliga a declararlo, sino que ya sabe lo que hemos hecho. Ya hemos visto en los datos fiscales que se está reportando muchísimas ventas de criptomonedas, ¿no? Todos los exchanges españoles, y tenemos criptomonedas en España, y hemos vendido o permutado, cambiado una moneda por otra que se entiende como venta y por lo tanto tributa, ya aparecen nuestros datos fiscales, ya nos obligan a que declaremos y que no se nos pase, porque si no nos pueden sancionar. Y además, la otra gran novedad es que plataformas de compra-venta de productos de segunda mano, este año, cuando hayamos vendido más de 30 productos o las ventas superen los 2.000 euros, están obligados a reportar, igual que nuestros pagadores, si trabajamos por cuenta ajena. En enero mandan un modelo a Hacienda para decirle, oye, este trabajador ha cobrado tanto, tiene tanto de seguridad social y tanto de retenciones. Las plataformas han hecho lo mismo. Este usuario, este contribuyente, ha vendido X cantidad de dinero. Si tenemos una ganancia, tendremos que tributar por ello. Aquí el problema que vemos y donde puede haber un poco más de polémica, digamos, es que en general vendemos para ganar un poco de dinero o no perder, sobre todo, ¿no? No hay una ganancia normalmente. Compramos una camiseta a 10 euros y la vendemos a 5 porque no la usamos. Pero ¿cómo demostramos cuánto nos costó? Claro. Ahí va a estar un poco el debate con Hacienda o la posible pelea que pueda haber. Además, se puede pagar también por Bizum este año, ¿no? La verdad es que Hacienda, con tal de ingresar, cualquier modelo, canal o método le es válido, ¿no? Eso es, para devolver no hay cambios, pero para ingresar tenemos como novedad el pago por Bizum, ¿no? Lo cual, obviamente, al contribuyente pues es una facilidad más para pagar, pero como indicas, la facilidad es para pagar, ¿no? No tanto para devolver. Y una de las cuestiones que más llama la atención y que habéis puesto vosotros, touchdown, el dedo en la llaga, es el desconocimiento que tienen los contribuyentes, sobre todo de su derecho a deducir algunas cosas, ¿no? De tal manera que al final pagan de más. Eso es, hemos hecho una encuesta interna con más de 1.500 contribuyentes en la que han aparecido datos como que el 77% no conoce estas novedades que hemos comentado, por ejemplo, o que solo hay un 35% que se ha aplicado deducciones, ¿no? Bien por desconocimiento o bien por miedo. Entonces, es muchísimo dinero que estamos perdiendo. Se calcula que unos 9.000 millones de euros por año, ¿no? Que pensemos todo lo que podríamos hacer con ese dinero. O sea que Hacienda todos los años tiene una sobrerecaudación de 9.000 millones de euros. Bueno, es por no estar atentos, por desconocimiento, por miedo, por no aplicarnos aquello a lo que tenemos derecho y que no viene precargado en el borrador. Por eso siempre recomendamos que, uno, nos fijemos que todo está correcto y dos, que si no sabemos nos asesoremos, porque podemos estar perdiendo dinero y por confirmar el borrador y quitarnos este trámite que nos da mucho miedo de encima, oye, igual estamos perdiendo 100, 200, 300, 400 euros en nuestra declaración, que ojo, no, yo creo que nos puede venir muy bien a todos. Pues Aitor Fernández, experto fiscal de touchdown, muchas gracias por estar con nosotros en la Mirada Económica de Onda Cero. Muchísimas gracias. La Mirada Económica. Ignacio Rodríguez Burgos. El mundo del automóvil está como los autos locos, derrapando con los aranceles del 25% impuestos por Donald Trump a todos los vehículos no fabricados en Estados Unidos. La Unión Europea fue formada para jorobar a Estados Unidos. Seamos honestos, se creó para fastidiar a Estados Unidos. Ese fue su objetivo y lo han hecho muy bien, pero ahora yo soy el presidente. Trump sigue obsesionado con la Unión Europea. Será una de las zonas industriales afectadas por estos aranceles, en especial Alemania, también Japón, Corea, México, Canadá, China. Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión Europea, dice que nuestro continente está preparado para responder. El dificultar el progreso de la industria del automóvil en Europa y en Estados Unidos no beneficia ni a la industria de Europa ni a la de Estados Unidos. O sea que yo creo que es una torpeza desde el punto de vista económico y Europa no se puede quedar parada. El caso es que todas las grandes marcas del automóvil sufren fuertes caídas en bolsa, pero es que también pierden agarre las propias firmas estadounidenses como General Motors, Ford o Stellantis, que es la dueña de Chrysler. La cuestión es que de los 16 millones de vehículos que se venden todos los años en Estados Unidos, casi la mitad llegan de fuera. Y de los 8 millones de coches restantes,
los que se montan en Estados Unidos, la mitad de ellos se hacen con piezas fabricadas en el resto del mundo. Y es que fíjense hasta qué punto están conectadas todas las industrias del automóvil del planeta. Un automóvil suele llevar componentes fabricados en al menos 20 países distintos. De cualquier forma, la preocupación es latente, en especial en aquellas regiones europeas que son más industriales y que son, por lo tanto, más exportadoras. José Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Comercio del País Vasco, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero. Muchas gracias a vosotros. Las cámaras de comercio del norte de Portugal, de Galicia, de Asturias, Cantabria, Burgos, Navarra, País Vasco y Nueva Aquitania firmaron la declaración del Arco Atlántico para impulsar este eje de comunicación. ¿En este tiempo ha habido avances por parte de los gobiernos de los tres países implicados? Sí, ha habido avances porque al final yo creo que era un momento allí en 2023 cuando nos reunimos las cámaras de comercio un poco para compartir un cierto diagnóstico sobre la situación del Arco Atlántico. Sí que compartíamos la idea de que pues que el Arco Atlántico estaba quedando en una posición periférica. Hoy en día los grandes ejes de desarrollo económico donde gravita un poco la actividad económica ha pasado, a nivel global ha pasado más bien del Atlántico, que era un poco lo que tradicionalmente había sido donde realmente se concentraban los flujos, al Pacífico, ¿no? Pero y ya dentro de Europa estaba yéndose hacia el este en la medida que se iban incorporando nuevos países a la Unión Europea, y de alguna forma el Arco Atlántico, las comunidades del Arco Atlántico quedábamos un poco en una posición periférica. Ahí empezó un poco el trabajo de reflexión, pero también de acción, y por ejemplo uno de los elementos de avance que hemos tenido en estos tiempos es el que ya la macrorregión del Atlántico esté en la agenda europea, que los tres países lo plantearon con la presidencia española, y ahora está un poco en estudio y análisis esa macrorregión atlántica, que sería un paso importante porque nos daría de alguna forma una entidad también ante Europa y nos permitiría que la agenda del Arco Atlántico pues esté más presente en la agenda europea, ¿no? El mundo está revuelto, siempre está revuelto, pero ahora quizá sí, con mayor incidencia, mucho más tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y tras la guerra ya que va por 3 años de la guerra de Ucrania, ¿no? ¿Hasta qué punto toda esta cuestión geopolítica está afectando a los grandes ejes económicos europeos, incluido el Atlántico? Y si ustedes, que viven en una de las zonas industriales más exportadoras de Europa, ¿hasta qué punto están preocupados por todo lo que tiene que ver con la guerra comercial y los aranceles? Sí, yo creo que la preocupación es relevante ya solo por la incertidumbre que crea, ¿no? Más allá de que luego se materializa y efectivamente tiene impacto directo en muchos sectores, como puede ser la automoción, como puede ser la siderurgia y otros que tienen una presencia importante en al final la región del Arco Atlántico y que van a estar directamente afectados, bien directamente o bien indirectamente, pero ya solamente el clima de incertidumbre que se crea, pues no es el ambiente más propicio para para la inversión, para esas apuestas a largo plazo que hacen falta en este momento, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejes de trabajo que tenemos en el Arco Atlántico es lo que tiene que ver con la transición energética, y este clima que se crea de incertidumbre, se pierde muy claro el horizonte. Teníamos en Europa un horizonte claro y con todo esto pues se replantea todo y hay una especie de parón para ver un poco cómo va a evolucionar y ir tomando decisiones, ¿no? Con lo cual, desde luego, tiene un impacto relevante. El tema de la transición energética, el tema del talento, de la transformación digital, son puntos claves en cualquier región, pero más cuando la industria tiene tanto peso como en sus regiones. Ahí, ¿cuáles son ahora mismo los retos más acuciantes? Sí, tenemos un reto muy relevante porque al final si nuestra energía es 2 veces más cara que algunos países de Europa y casi 3 que Estados Unidos, claro, para empresas altamente consumidoras de energía, esto claramente es un problema, ¿no? Porque al final se te encarecen los costes, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo esperanzados
es que Europa está ya tomando conciencia de esto, ¿no? Porque hubo un momento en el cual, bueno, esto parece que era irrelevante, pero bueno, ya parece que en Europa sí, al lado de la descarbonización, hemos puesto la competitividad industrial, y eso hace, bueno, pues que las políticas seguro que van a ser un poco diferentes, ¿no? Y en ese contexto, incluso la energía puede ser una oportunidad, ¿no? Para desarrollar tecnología e industria, ¿no? Por ejemplo, un vector que aparece ahora y que es de los que estamos trabajando en el arco atlántico, porque entendemos que tenemos posibilidades de aquí poder avanzar, es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el hidrógeno, ¿no? Al final, el 20% de los proyectos de hidrógeno que hay actualmente en toda España se concentran en el arco atlántico, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un elemento interesante en el cual podemos combinar las dos cosas, ¿no? Tratar de apostar por, efectivamente, esa apuesta por la descarbonización, pero a la vez tratar de desarrollar tecnología e industria alrededor de esa fuente de energía, bueno, pues que nos permita también ir diversificando nuestro tejido, ¿no? Que es uno de los objetivos que tenemos también, es ir incorporando nuevas actividades, porque en el arco atlántico, que tenemos pues un nivel de industrialización importante, pero muchos de los sectores pues son sectores un poco más tradicionales, y estamos en ese afán de incorporar también nuevos sectores que nos permitan pues esa diversificación que también necesitamos. Pues José Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Comercio del País Vasco, gracias por estar con nosotros en la Mirada Económica para hablar del arco atlántico. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. La metamorfosis económica. Es el momento de analizar la metamorfosis económica, la transformación del sistema productivo, con la ayuda de Patricia Gijón. Las baterías nucleares podrían durar toda la vida. Es la alternativa, Ignacio, a las baterías clásicas de litio, que hay que recargar con mucha más frecuencia. Los investigadores del Instituto Tecnológico de Corea del Sur consideran que el radiocarbono como fuente para las baterías nucleares más pequeñas y asequibles tendrían una duración bastante más larga, por encima incluso de los 10 años. La demanda de estas baterías de larga duración está aumentando ante el incremento de los centros de datos y de la inteligencia artificial. Precisamente el sector de los centros de datos reclama más inversiones. La principal asociación de la industria, SpainDC, asegura que no hay burbuja de centros de datos. Responden así a la ministra de Transición Ecológica, Sara Agensen, que sugiere que la rápida construcción de los data centers puede saturar la red eléctrica y superar la demanda real del servicio. El sector pide al Gobierno más inversiones en infraestructuras digitales porque se quedan obsoletas ante el cambio de necesidades actuales. Navantia y Microsoft colaborarán para impulsar la ciberseguridad y la inteligencia artificial en la industria de defensa. La alianza reforzará la estrategia de ciberseguridad e inteligencia artificial de Navantia, acelerando su propia digitalización con el fin de convertirse en un referente de innovación para la industria de defensa, tanto a nivel nacional como internacional. Con la nube de Microsoft se busca mejorar la eficiencia y garantizar un crecimiento sostenible y seguro. Repsol vende una importante cartera de energías renovables al fondo británico Schroders. Schroders Green Coast, gestora especializada en infraestructuras renovables, compra a Repsol el 49% de una cartera eólica y solar de 400 megavatios valorada en 580 millones de euros. Repsol está embarcado en una estrategia de diversificación y ampliación de sus intereses en energías limpias. La Mirada Económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Y una semana más continúa la polémica sobre el incremento del gasto en defensa. El secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, asegura que Pedro Sánchez se ha comprometido a elevar el gasto militar hasta el 2% antes del verano, algo rechazado por Moncloa, mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intenta aprovechar partidas de diferentes ministerios para el rearme o recalificar inversiones en militares, como por ejemplo algunas inversiones sanitarias, mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, habla de paz y de números. Es una métrica que no pone de relieve la real participación de España, porque esa métrica se hace en relación a un PIB. Hay países que llegan al 2 o al 3%, pero tienen un PIB mucho más bajo. España está firmemente comprometida, pero España va a cumplir con su compromiso, llegará al 2%, lo vamos a hacer en su momento, nos vamos a anticipar a la previsión del 2029. Podemos y Sumar siguen con sus críticas a Sánchez. Rechazan el incremento militar y reclaman la presentación de unos presupuestos también exigidos por el PP, algo que según Pilar Alegría, la ministra portavoz, es una pérdida de tiempo. Hay que hacerlo de una manera acordada,
con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Entre tanto, la inflación en España se modera al 2,3% en el mes de marzo gracias a la bajada de los carburantes y, sobre todo, del coste de la electricidad. Y es que tanta lluvia ha llenado los embalses y ha generado una mayor producción hidroeléctrica. Y dentro de la energía, atención, las compañías dueñas de la central nuclear de Almaraz, que son Iberdrola, Endesa y Naturgy, negocian ya con el gobierno para que se prolongue la actividad de esta central nuclear al menos durante 3 años más. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Es todo. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es. Un abrazo.